Hola, en este video vamos a ver cómo utilizar los arreglos en Go y la mejora de los arreglos que se llaman slices. Entonces lo más normal que nos podemos encontrar en Go va a ser que utilicemos slices en vez de arreglos. Si recuerdan, los arreglos como en C o C++, los declaramos fijos la mayoría de las veces cuando empezamos a usar arreglos o aprender a programar, pero los slices tienen la ventaja de que son arreglos dinámicos, pueden crecer en tiempo de ejecución. ¿Okay? Entonces, ¿qué objetivos tenemos para este video? Pues ya se los dije, es conocer los arreglos en Go, y los slices tienen un par de métodos para conocer su longitud y su capacidad, y además podemos seguirle agregando elementos con el método append. Entonces, el primer ejemplo es probar ese pequeño código que ustedes ven, en donde vamos a crear un arreglo. Si observan, estamos declarando un arreglo de tamaño 5 de 5 enteros y podemos modificar la última posición. Igual los arreglos en Go comienzan desde 0, le estamos asignando el valor de 100 y lo podemos imprimir. Vamos probando este código y haciendo un par de ejemplos más. Yo aquí ya tengo el código que está ahí en la diapositiva. Si lo corremos, van a observar que hay 5 elementos que son los que se muestran aquí. En Go, cuando no inicializamos con elementos fijos, por así decirlo, por default nos pone 0, es como una ventaja. Si recuerdan, en C o C++ siempre nos deja basura. En Go todo se va a inicializar en 0, ¿no? Y podemos observar que tenemos aquí en la posición 4, que es la última posición, el valor de 100, que es el que le asignamos aquí. Si ya tienen experiencia en lenguajes de programación, van a ver que esto funciona igual como funcionaría en C o C++, ¿no? Otra manera de declarar los arreglos es inicializándolos en un valor. ¿Okay? Voy a eliminar esta línea y voy a declarar X, o más bien voy a inicializar X como un arreglo con 5 elementos, ¿no? Y los inicializo esos 5 elementos de esta manera. Si lo probamos, pues vamos a tener del 1 al 5 dentro de ese arreglo de tamaño fijo, ¿no? Otra cosa también es que podemos conocer el tamaño. Por ejemplo, podemos imprimir el tamaño de ese arreglo con la función len y mandamos que necesitamos o qué arreglo queremos que nos imprima la longitud. Okay, aquí está este 5, okay, tenemos 5 elementos. También hay otro que nos dice la capacidad. ¿Qué capacidad tiene de almacenaje? Como es un arreglo fijo, pues siempre va a tener esa misma capacidad. Los slices que ahorita vamos a ver tienen la capacidad de crecer en tiempo de ejecución. ¿Okay? Vamos haciendo o terminando de iterar sobre ese arreglo, y para hacerlo pues vamos a utilizar un for. Podemos utilizar el clásico for que comienza desde la posición 0 y mientras sea menor a la longitud de ese arreglo vamos a ir incrementando, y lo que podemos hacer es imprimir cada posición en la posición i. Okay, el acceso a una posición del vector es como en C o C++, con los corchetes indicamos qué posición. Si lo corremos, nos va a mostrar línea por línea, más bien, o fila por fila, cada uno de esos elementos. Esa es una manera, o la manera como se utilizaría como en C. Si lo comento y creamos otro for con que sea como un for each por cada elemento, es de la siguiente manera, utilizando range en la variable x. Entonces lo que va a hacer range es regresarme el valor que tiene el arreglo en la posición i. Entonces me regreso como una pareja el valor y el índice, y lo podemos imprimir. Imprimamos el valor en v y el índice. Lo voy a correr
y vamos a tener esa parejita, ¿no? Si vemos, aquí tenemos primero, bueno, ahí sería el índice y después el valor. Entonces estos están al revés. Aquí va in y aquí va el valor. ¿No? Tenemos el valor y el índice. Si no quisiéramos, por ejemplo, obtener el índice, lo quisiéramos ignorar, lo que podemos hacer es ponerle un guión bajo y únicamente imprimir pues el valor, ¿no? Y ahí los tenemos, únicamente los valores, o el caso contrario, ¿no? Si quisiéramos únicamente los índices, le ponemos un guión bajo, lo que quiere decir que va a ignorar esa variable, y ahí tenemos los índices, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con los arreglos? Creo que están como muy limitados en cuestión de que funcionan igual que en C o C++. Entonces podemos pasar a los slices. Les tengo aquí un pequeño ejemplo para mostrarles cómo funcionan hasta cierto punto los slides, porque tienen diferentes maneras de crearlos. En la primera línea tenemos un arreglo, ¿okay? Ese arreglo pues, es de tamaño 5 y está inicializado, ¿no? Muy parecido a lo que yo hice. Antes de continuar, me gustaría regresar al arreglo, porque no es necesario ponerle aquí el 5. Si le ponemos los 3 puntos o 3 puntos seguidos, al momento de que el compilador genera ese arreglo, deduce que son 5 elementos. Esto es útil porque si queremos empezar a agregar, añadir más, no tengamos que también cambiar el número, ¿no? Entonces, para probarlo, ahí tenemos nuestros elementos que tiene que imprimir, ¿no? Bueno, aquí está imprimiendo todavía lo del índice. Lo voy a comentar para que nos imprima los valores en V. Está del 1 al 7, ¿no? Con este mismo ejemplo voy a explicarle lo de los slices. Un slice se declara de la siguiente manera. Esta manera, por ejemplo, estamos declarando un slice en X donde va a tomar valores de 0 al 2. Este tope es menos 1 de el arreglo. Entonces tomaría de aquí hasta acá, porque esta es la posición 3, ¿no? Entonces 0, 1, 2. Lo que hace es hacer referencia a ese pedazo, ¿no? O ese trozo de arreglo para asignárselo a X. Entonces no es una copia, es una referencia a ese rango de elementos. Les puse otros ejemplos acá donde señalo que, por ejemplo, podemos decirle que de 0 a 2 puntos hasta el final. Eso quiere decir que va a hacer referencia como a todo el arreglo. También puede hacerse desde el inicio hasta la posición 4, ¿no? Acuérdense que este es el tope y es menos 1. La otra es como decir, quiero todo, nomás ponemos los 2 puntos. Esto es muy parecido a lo que tiene Python, y hasta incluso si han utilizado MATLAB, podemos hacer o jalar rangos, ¿no? En las matrices podemos decir desde un inicio hasta un fin de una matriz, ¿no? Pero lo que hacen esos lenguajes de programación es regresarnos como esa referencia, ¿no? Aquí lo que hace Go es crear un slice que va a ser en X, y que ese slice lo podemos modificar en tiempo real, ¿ok? Vamos probando este ejemplo. Ya tenemos un arreglo que está en X, y lo que voy a hacer es crear un slice, el cual va a ser del arreglo en X, vamos diciéndole que desde la posición 0 hasta la posición 3. Y vamos a hacer que nos imprima el slice.
Entonces, si lo tenemos, ahí está ese pequeño trozo, ¿no? Esto tiene también, o podemos utilizar la longitud y la capacidad. Voy a comentar el for y podemos imprimir la longitud que tiene, que en este caso pues son 3 elementos, y la capacidad en de S, ¿no? Si lo corremos, tenemos los elementos que son 4 y tenemos la capacidad 7. ¿Por qué tenemos la capacidad 7? Porque si recuerdan, este toma del 0 al 3, 0, 1, 2, 3, hasta aquí, que es la longitud, son 4 elementos, pero toda tiene capacidad, ya sea para agregar o para obtener más elementos, ¿no? Entonces, toma todavía los restantes del arreglo. Esto puede sonar hasta cierto punto como dependiente, decir, necesito siempre un arreglo fijo para crear un slice. No, es como el ejemplo clásico en donde si ya tenemos un arreglo que está en memoria, podemos interactuar con ese arreglo sin crear copias. Entonces con puras referencias podemos movernos o hacer diferentes cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues crear un slice. ¿Cómo creamos un slice? Voy a crear otro archivo para no desperdiciar este. Va a ser el main2 y voy a copiar lo que tengo acá. Y vamos eliminando el código para empezarlo desde cero. Ok. Entonces, un slide lo podemos declarar así. Si observan, los corchetes vacíos indican que es un slice. Si le ponemos un número o una capacidad, estamos diciendo que es un arreglo fijo. Ok, esa es una manera. ¿Cómo podemos comprobar que es un slice? Pues podemos utilizar el append. Entonces el append recibe al menos dos parámetros. El primer parámetro es nuestros slices de origen. El segundo es qué es lo que queremos agregarle. Y lo vamos a probar con un for. Entonces tenemos el índice y que no lo queremos por ahora y queremos el valor de cada elemento en el slice. Entonces range de S e imprime todo lo que tiene B. En este caso, lo que va a pasar es que pues solamente tenemos un elemento, ¿no? Nos va a imprimir un 1, que es este de aquí, ¿no? Pero podemos imprimir, voy a copiar este, para que observen cuál es la longitud y cuál es su capacidad de S. Entonces, si observan es 0, 0, eso quiere decir que no tiene ningún elemento y su capacidad es 0. Si este mismo lo copiamos y lo pegamos después del append, al menos va a tener de longitud 1 y vamos a ver cuánta capacidad le crea. ¿Okay? Creció en 1 y 1. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cómo se vayan agregando, es como va creciendo ese slice. Otra cosa es que en el append podemos mandarle n elementos, ¿no? Por ejemplo, un 4, un 5, un 6 y hasta un 9 ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Lo que va a hacer es agregarlos todos y vamos a ver qué capacidad le crea. Ok, si observan, empezó con la capacidad, con longitud y capacidad 0 y tiene 5 elementos y su capacidad es de 6. Entonces, dentro ya tiene un algoritmo como para ir creciendo poco a poco. Si recuerdan, si alguna vez en estructura de datos estuvieron conmigo, vimos cómo crear un arreglo dinámico. Entonces, cada vez que se llenaba, lo crecíamos un poco más. Entonces, un poco la idea en cómo lo hace Go con los slices, ¿no?
¿De qué otra manera podemos crear slice? Esa es como la manera como más pues simple, por así decirlo, pero si quisiéramos crear un slice con una longitud de cierta cantidad de elementos, con una capacidad como darle más amplitud, podemos hacerlo. Voy a crear otro archivo main. Y voy a quitar. Podemos utilizando S. Hay un método que se llama make, que lo que hace es como reservar memoria, como si fuera un new en C++. Nada más que aquí el primer parámetro es decirle qué es lo que queremos reservar. Pues queremos un slice de enteros. El segundo parámetro es cuántos elementos quieres inicializar. Por ejemplo, quiero 5 posiciones. ¿Ok? Si lo corremos, lo voy a quitar para correrlo de nuevo. Si lo corremos, aquí está, ¿no? Tiene capacidad 5 y su longitud es de 5 elementos. O sea, crea 5 elementos, pero los inicializa en 0, que es lo que estamos imprimiendo aquí, ¿no? Son esos 5 ceros. Luego, lo que hace es agregar este conjunto de elementos. Por eso es que crece después el arreglo y le agrega esos 5 nuevos elementos. Pero si observaron, los agregó después de que agregó los ceros. Por ejemplo, el tercer parámetro es la capacidad. Queremos que se inicialicen 5 elementos, en este caso serían 5 ceros, y que el slide tenga capacidad de 100. ¿Okay? Si lo corremos, al inicio están esos 5 ceros y la capacidad de slice es de 100. En la siguiente, que es en esta parte cuando se agregan estos 5 elementos, lo que hace es agregarlos, pero no crece, ¿no? Porque todavía tiene espacio. Entonces podemos seguir agregando, ¿no? Entonces no se puede decir que apenas está como ahorrándose un poco de CPU, pero estamos ya reservando una cierta cantidad de memoria RAM que posiblemente a lo mejor no utilicemos, ¿no? Pero es como la manera en la que podemos manipular estos slices, ¿no? Por ejemplo, podría decirle que no quiero ningún elemento inicializado, pero quiero que tener un arreglo dinámico o un slice de 100 de capacidad 100. Si corremos esto, lo que tendríamos es, ok, tenemos 0 elementos, pero tenemos capacidad para almacenar 100 elementos. Después lo que hace es insertar los 5 elementos, estos. Por eso nos imprime este 5. Ok, tu longitud es de 5, pero tienes todavía capacidad para agregar 100 elementos. Al imprimirlo, pues nos imprime esos 5 elementos. Ok, entonces hasta aquí dejamos esta parte de los slides y nos vemos.